Gracias. Bien, aquí tengo entonces otro tipo de operadores. Entonces ya hemos visto operadores aritméticos, que son 5. Hemos visto operadores, ¿cierto?, incrementales, que son 4. Y ahora vamos a ver los operadores que son relacionales. Dice, permiten determinar si se cumplen o no ciertas condiciones entre variables. Por tanto, el resultado puede ser verdadero, en cuyo caso típicamente en pantalla se imprimirá un valor 1, o puede ser falso, en cuyo caso entonces en pantalla se imprimirá un 0. Entonces los operadores relacionales más típicos son el operador mayor que, el operador mayor igual que, el operador menor que, el operador menor igual a que, el operador igual igual y el operador distinto que. Recuerden que si yo, por ejemplo, especifico solamente un signo igual, ese signo igual es de asignación, no es de operador de igualdad como el que está acá. Tiene que ser doble signo igual. Y el distinto, tienen que fijarse que está a la izquierda del signo igual. Si lo ponen a la derecha, entonces va a dar un error de compilación. Entonces, por ejemplo, veamos un caso. Entonces acá yo llamé a una librería que se llama std bool, ya que es una librería que permite trabajar con álgebra booleana. Entonces, por ejemplo, defino un entero a igual 5 y un entero b igual 7. Y en el primer printf entonces estoy viendo si a es mayor que 7, donde a vale 5. Entonces en este caso en pantalla se imprimiría un 0 o un 1. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿El 5 es mayor que el 7? Falso. Falso. Por tanto en pantalla vamos a imprimir un 1. ¿El 5 es mayor o igual a 7? Falso. Falso. Luego el 5 es menor que 7. Cero. Verdadero, ¿cierto? El 5 menor que 7. ¿El 5 es menor o igual a 7? Sí. ¿El 5 es igual a 7? No. ¿El 5 es distinto de 7? Sí. Por tanto, considerando esa regla, tenemos, ¿cierto?, la siguiente valor que se imprimen en pantalla. ¿Ya? Entonces, como el resultado es falso, tengo un 0. Si el resultado es verdadero, tengo un 1. Ya cuando estoy trabajando con esta librería stdbool, por si acaso. Profesor, Sí, dígame. eso de los 0 y 1 ya está predeterminado por esa librería, ¿cierto? Sí, exactamente, sí. Está determinado por Ya, esa librería. Cualquier gracias. operación que sea falsa va a ser un 0. Y todas las que sean verdaderas va a ser un 1. Gracias, profe. ¿Ya? En este caso, ¿qué pasa si no llama a la librería? Entonces en pantalla se va a imprimir, probablemente se haga un error, porque está haciendo una operación acá, y nos llamó a esta librería que imprime un 0 o un 1 dependiendo si es verdadero o falso. Y si no le da el error, entonces solamente en pantalla se va a imprimir el valor de A y B. Ah, ya, gracias. Podría probarlo, podría usted probarlo. O si alcanzamos, lo podemos hacer al final de la clase. Ahora, típicamente uno ocupa el operador relacional junto con el operador condicional de if. O sea, por ejemplo, uno quiere comparar si un número que ingresa es mayor o igual a otro que yo tengo, a otro con el cual yo quiero compararlo. O dicho de otra forma, por ejemplo, si yo ingreso dos números por pantalla o por teclado y quiero comparar cuál de los dos es mayor, entonces puedo ocupar un condicional if, que la vamos a ver más adelante, con un operador, por ejemplo, de relación mayor que o menor que. ¿Ya? De ahí se ocupa todo eso. Operadores lógicos. Dice, permiten efectuar operaciones lógicas entre variables para determinar si se cumplen o no ciertas condiciones. Y aquí los operadores lógicos más utilizados son tres. Son el operador AND, que se simboliza con doble ampersand. El operador OR, que se simboliza con doble barra. Y el operador de negación, que se simboliza con un signo de exclamación. O sea, aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Si yo especifico entonces un doble ampersand, significa que es una operación y a nivel de variable.
pero si yo especifico solamente un ampersand o una barra, significa que es una operación I a nivel de bits, ¿ya? Entonces ese cuidado hay que tener en ese sentido. Ahora, ¿cuándo ocupo eso? Vamos a ver un ejemplo, pero antes de eso hay que tener en claro lo siguiente. Si tengo dos condiciones y yo aplico el operador OR, el resultado siempre va a ser verdadero cuando al menos una de las condiciones sea verdadera. Y va a ser falso siempre que ambas condiciones sean falsas. O sea, por ejemplo, acá tengo la condición 1 es falsa, la 2 también, el resultado, si aplico la operación O, va a ser falso. En la segunda fila tengo que la condición 1 es falsa, pero la 2 verdadera. No obstante, el resultado es verdadero, porque se cumplió una de las dos. Y en la tercera también, y en la última va a ser verdadero porque ambas son verdaderas. O sea, se debe cumplir una condición o la otra. En el caso del I, se tienen que cumplir ambas condiciones para que sea verdadero o sea falso. O sea, por ejemplo, acá, si las dos son falsas, el resultado es falso. Si la condición 1 es falsa y la segunda es verdadera, el resultado es falso. Porque tiene que cumplirse la condición 1 y la condición 2. Entonces, la única forma que ambas sean falsas, o sea, la forma en que sean falsas es que al menos una de las condiciones sea falsa. Y va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas. ¿Se entiende eso, no? Que es importante tener en cuenta esto porque se ocupa en las evaluaciones de distintos tipos de condiciones que vamos a ver nosotros. Por ejemplo, aquí yo ingreso el número entero A y el número entero B. ¿Ya? Entonces aquí tengo una condición. Dice, si A es mayor que 5 y el B es mayor que 10, se imprime en pantalla, los valores son correctos. Si no se cumple esa condición, entonces los valores se imprimen en pantalla, los valores son incorrectos. O sea, por ejemplo, si yo ingreso, por ejemplo acá, un 10 y un 4, el, el, el 10 es mayor que 5. En ese caso, el primer número está asociado a la variable A. Se cumple que el 10 es Sí, mayor que 5, ¿no? ¿Se cumple sí, que el 4 es mayor que 10? no. No. Entonces, como se cumple solamente una de las condiciones y tengo un operador y el resultado que se imprime en pantalla entonces es valores incorrectos. O sea, esta sentencia no se ejecuta. Solamente esta sentencia se va a ejecutar cuando se cumplan las dos condiciones. Que el número A o que la variable A sea mayor que 5 y que la variable B sea mayor que 10. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si introduzco el 10 y el 20, entonces en ese caso se cumplen ambas condiciones y en pantalla se imprimirían valores correctos. Entonces uno generalmente ocupa los condicionales, o mejor dicho, los operadores lógicos con sentencias condicionales. Cuando quiero verificar que se cumpla una condición, se cumplan dos condiciones, se cumplan todas o se cumpla al menos una. ¿Ya? También tengo operadores de asignación y se permiten efectuar la asignación de un valor numérico a una variable o una constante. Por ejemplo, el operador de asignación más típico es el signo igual. Entonces yo a una variable le digo que asuma el valor de otra variable o de un valor determinado. Ahora también este operador se puede modificar. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el operador más igual. Entonces puedo tener A más igual B, que significa que el valor de A más B lo guardo en A. También puedo tener el operador menos igual, que significa que el valor de la recta entre A y B lo guardo en A. O el operador por igual, que significa que la multiplicación de A por B lo guardo en A. Y eventualmente, ¿cierto? También la operador división igual y resto igual.
Entonces, por ejemplo, acá yo podría tener A más igual 2. ¿Qué estaré diciendo en ese sentido? Si tengo A más igual 2. El A valdría entonces A más 2. Claro, y si tengo, por ejemplo, A más igual 1. Lo mismo, pero con el 1. ¿Y entonces eso a qué se parece? Ah, eso sería lo mismo que el más, pero el de la derecha. Exactamente, ¿se fijan? Entonces ahí está la respuesta a lo que me consultaban ustedes, si eventualmente puedo hacer que una variable aumente más de una unidad. Sí se puede, pero tengo que ocupar entonces en ese caso un operador de asignación, ¿ya? Entonces yo aquí puedo decir que el A se incremente en una variable, perdón, se incrementa en una unidad. Sería A más igual 1. Si quiero que sean 5, bueno, entonces especifico A más igual 5. Significa que la suma de A y 5 la guardo en A, ¿ya? Entonces esto típicamente uno lo utiliza para ahorrar una variable. Entonces en vez de especificar una variable C donde guarde la suma de A más B, la guardo en la misma variable A. Por tanto, el código en ese sentido queda más eficiente. ¿Dudas con eso? Entonces los operadores que vamos a ocupar nosotros van a ser de asignación, ¿qué más? Aritméticos, Lógicos. lógicos, ¿cuál más? mm, lógico, Aritméticos, funciones. lógicos, asignación, Las funciones. ¿cuál? Funciones como el pop. Ese es de elevado. Sí, pero eso no es asignación, es un nuevo operador. Ah, ya, ya. Sí. Lógico, ¿cierto? Incremental. Relacionales, es el otro. Y aquí tengo una pregunta. A ver, dice, el problema es que luego si uno necesita llamar a la variable con el valor anterior, solamente lo tendríamos que poner textual, me dice Felipe. ¿Usted se refiere, Felipe, al caso cuando sobreescribe la variable o no? Claro. Sí, esa es la ventaja que tengo. Si después yo llamo a la variable A, entonces va a tener un valor que está sobrescrito, que va a ser la suma entre A y B. Entre A y B. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, podría hacer esto de sobreescribir. Y en otros casos no, porque eventualmente me interesa mantener el valor de A. Ahora veamos cuáles serán de los operadores los que tienen mayor relevancia respecto de otros. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar como orden de precedencia. Dice la expresión, o una expresión se puede componer de operadores, que pueden ser de varios tipos, variables o constantes. Pues en este caso, como se lo aplica, es simplificando la expresión en función de reglas de precedencia. Entonces, la precedencia realiza el lenguaje C está en la tabla que se muestra a continuación. Por tanto, el operador que tiene mayor precedencia o mayor importancia es el operador de paréntesis. Y este se asocia de izquierda a derecha. Luego le sigue, ¿cierto?, los operadores incrementales, pero en este caso va de derecha a izquierda. Luego tengo operación aritmética, por ejemplo, multiplicación, división y resto. Luego suma, resta. Luego tengo operadores de menor igual, mayor igual, etc. Luego los operadores de igualdad o desigualdad. Y luego operadores lógicos de y de o. Es el orden entonces de asociatividad. Entonces estas reglas permiten definir cuál operación se va a evaluar primero, cuál se va a evaluar después. Pero uno puede alterar estas reglas considerando la utilización de paréntesis. Y esto es lo recomendable que hagan ustedes. Utilicen paréntesis. Por ejemplo, acá tengo un programa donde declaro A igual 3, B igual 2, C igual 1 y en D estoy guardando entonces la operación que se muestra acá. Entonces tengo A más B por 4 más C por 3.
y en pantalla entonces me imprime el resultado de esa operación. Entonces, según estas reglas de precedencia, primero lo que tengo que hacer es la multiplicación. Y me dice que tengo que verlo de izquierda a derecha. Por tanto, primero tengo que multiplicar el 4 por b, y eso me da 8. Luego sigo viendo hacia la derecha si hay otra operación de multiplicación, y efectivamente acá hay otra, que es c por 3. Entonces tendría un resultado 2, que sería c por 3, que en este caso sería igual a 3. Y luego me quedaría entonces 3 sumas. Y las sumas, según la tablita, dice que tengo que verlas desde izquierda a derecha. Entonces en ese caso tendría que sumar cuánto vale a más r1, y eso me da 11. Y ese resultado entonces de R3 lo tendría que sumar con R2. Finalmente entonces el resultado me daría 14. A eso se refiere con reglas de presencia. Entonces eventualmente yo podría modificar eso si añado paréntesis. Por ejemplo, si yo hago esto, entonces primero ahí estaría haciendo la suma de A más B. Y eso lo multiplica por 4. Y eso después lo suma con el producto entre C por 3. O sea, aquí la sugerencia es que utilicen todos los paréntesis que ustedes necesiten. ¿Dudas con esto, con los operadores? Bien, entonces vamos a ver las sentencias. Dice una sentencia corresponde o son unidades completas que se ejecutan y en C existen de varios tipos. Por ejemplo, puedo tener una sentencia simple. Dice es una expresión que siempre tiene que terminar con un punto y coma. Y en esta sentencia yo puedo considerar, por ejemplo, una operación de asignación, aritmética, lógica, puedo llamar a una función, puedo hacer una declaración de algún tipo de dato, etc. Por ejemplo, acá tengo int a igual 10 y b igual 5 y c como entero. Entonces esa sería una sentencia simple. Y abajo tengo otra sentencia simple en la cual estoy guardando en c el valor de a más b. Ahora yo puedo tener un grupo de sentencias simples que se llaman sentencias compuestas. Dice corresponde a un conjunto de sentencias simples eh, y o declaraciones que están agrupadas dentro de llaves. De tal forma que también se llaman bloques de código. Entonces, por ejemplo, acá tengo una llave que abre, escribo la sentencia 1, sentencia 2, sentencia 3, sentencia 4 y finalmente cierro el grupo de sentencias con la llave. Entonces puedo declarar, por ejemplo, i igual 1, j igual 3, un k como entero, puedo declarar cierto, la variable masa como un double y luego le asigno el valor 1.5 y eventualmente cierto, imprimo el resultado de i más j y lo guardo en k. Que por ejemplo, si tenemos el caso anterior, un bloque de sentencias estaría acá en el main. ¿Se fijan? Si tengo un grupo de sentencias que están entre llaves, bloque. ¿Qué pasa si uno no pone la llave? Entonces va a haber un error de compilación y el codeblocks en este caso le va a avisar que le falta algo. ¿Qué pasa si la sentencia no la pongo en punto y coma? Nuevamente el codeblocks va a avisar que hay error y le va a decir dónde le falta algo. Entonces eso respecto a las sentencias. Dice el lenguaje C también dispone de varios tipos de sentencias que permiten modificar el flujo secuencial de la ejecución del programa. O sea, el programa viene haciendo una acción y yo le puedo aplicar una sentencia para que haga otra totalmente distinta. Y en este caso las sentencias se pueden clasificar en tres tipos básicos. Son las sentencias de condición,
dice se realiza una u otra operación dependiendo de una condición que se evalúa. O sea, por ejemplo, puedo tener una condición de if, una condición de if-else o una condición de switch. Por ejemplo, también tengo una sentencia de iteración. En ese caso se repite una o más condiciones mientras se cumpla cierta condición. Y puedo tener un while o un do while o un for. Y eventualmente también tengo sentencias de salto. Dice, realizan un salto incondicional en alguna sentencia de selección o iteración. Es decir, por ejemplo, si tengo un ciclo for y le aplico, por ejemplo, un break, entonces eso me está indicando que me debo salir del ciclo for. Si tengo un continuar, entonces me salto a la segunda instrucción. Y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero la iteración, las sentencias básicas, perdón, son tres: condición, iteración y salto. De las cuales hoy día nos vamos a enfocar en estas tres que están acá: if, if-else y el switch. Entonces, por ejemplo, acá tengo dos diagramas de bloques o de flujos. Entonces, en un primer caso, tengo un dato que viene por acá. Ese dato debe verificar una condición. Si la condición es positiva o verdadera, se ejecuta la sentencia. Si la condición es falsa o negativa, se ejecuta otra. Acá tengo otro tipo de sentencia donde viene el dato y se verifica una condición. Si la condición es verdadera, entonces el ciclo se repite nuevamente. Si la condición es falsa, se sale del ciclo y se ejecuta otra acción. Por tanto, el bloque que está acá a la izquierda sería una sentencia de condición o de iteración. Condición. De condición exactamente. ¿Ya? Una sentencia de condición, o sea, viene un dato y dependiendo de la condición se ejecuta una u otra. En este caso, si la condición es verdadera, se sigue repitiendo el ciclo hasta que eventualmente la condición es falsa y yo me puedo salir. Entonces, una condición de selección o de condición y una de iteración. Ya en realidad aquí debería decir condición. Condición. Entonces veamos el caso del if, que ustedes ya lo han visto un poco en el ramo del profesor Christian. Dice, permite ejecutar o no una sentencia, y esta sentencia puede ser simple o compuesta, según se cumpla o no una condición determinada. Ahora, ¿cuál es la forma en que se aplica el if en C? La que está acá. Se dice if y entre paréntesis redondo tiene que ir la condición. Y luego la sentencia, en el caso de que sea sentencia simple, y va con punto y coma acá. Si la sentencia es compuesta, entonces, ¿qué debo hacer? No le alcancé a escuchar. ¿Sabes? Debería usar corchetes. Llaves. No, no son corchetes, son llaves. ¿Ya? Ah. Entonces, en ese caso, si tengo más de una sentencia, estoy 100% obligado a ocupar llaves. Ahora, ¿cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que siempre ocupen llaves independiente de si tienen una condición o no. Y esa es la sugerencia que yo les doy. Entonces, ¿cómo funciona el if? Entonces, por ejemplo, aquí viene el dato, se verifica la condición. Si la condición es verdadera, entonces se ejecuta lo que sale acá como sentencia. Si la condición es falsa, entonces el código, el programa, ¿cierto? Se salta este bloque de código porque la condición no se cumple y se ejecuta lo que viene abajo. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, estoy declarando un entero igual a. Luego estoy diciendo que ingrese el valor de A por teclado. Dice si el valor de A es igual a 1, entonces me pide ingresar otro dato, en este caso B. Y luego en pantalla entonces se va a imprimir el valor de A más B. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si yo ingreso, por ejemplo, un 3, entonces lo que está acá no se va a ejecutar, lo que está dentro del if, porque esta condición es falsa, y se va a ejecutar directamente la instrucción que está abajo,
es decir, el printf que dice programa finalizado. Es decir, como dice acá, la condición se evalúa como verdadera y por tanto se ejecutan las sentencias que están dentro del if. Y si es falsa, entonces se salta al pedazo de código siguiente, que en este caso está después del if. O sea, por ejemplo, yo ingreso un 4. ¿El 4 es igual a 1? No. Por tanto, como no es igual a 1, no se ejecuta lo que está dentro del if y se salta directamente al printf que está acá. Programa finalizado. Ahora, si yo ingreso un 1, ¿qué se debería imprimir en pantalla? Número. Ingreso un número. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ingreso un 1 y luego un 4. Entonces, luego en pantalla me imprime el resultado de el valor A, que en este caso es 1, más el valor que yo ingresé después, que es 4, es decir, la suma 5. Y luego, como se ejecutó la última sentencia del if, también se ejecuta la sentencia del printf que está acá. Y por eso acá me dice programa finalizado. ¿Ya? Es entonces el caso del if. Profesor. Dígame. Y el else, no sé cómo se pronuncia, pero yo Else. pensé que eso tenía. ¿Else? Sí, else. Yo pensé que ese tenía una función como sí, el if es sí y el es, pensé que era un si no, o sea, es lo mismo y, o sea, ¿cómo explicarlo? Bueno, creo que lo va a explicar más adelante, entonces, ahí, Sí. Dígame. ¿se refiere a mí? Sí. Usted me está hablando, ¿no? Ah, Sergio. sí, yo estaba hablando. Sí. Lo que pasa es que el es, yo pensaba que era como un si no, o sea, si ocurre tal cosa, se va a procesar, y si no, que sería el else, se saltaría ese conjunto que está acá y iría a la sentencia final. O sea, era como, o sea, no sé si me entendió. Sí, más o menos lo entendí. Usted dice, por ejemplo, si aquí tengo un else, eventualmente, si no se ejecuta lo del if, sí o sí se ejecuta lo que está en el else. ¿O Sí, no? Sí, esa sí, es la eso. función que hace el, sí, esa es la función. Pero el caso es que aquí, pero es como innecesario porque el if como que ya tiene implementado el else, eso. Como si no se cumple su condición, entonces al tiro se pasa, se lo salta y pasa al final ¿En el else if o en el if? en el if. Claro, aquí por ejemplo, en el if, si no se ejecuta esta condición, sigue con la siguiente línea de código, que en este caso sería el printf. Pero yo cuando ocupo el else if es cuando quiero que se ejecute una u otra. ¿Se fija? Entonces, por ejemplo, ahí tengo dos sentencias de código. Si la primera no se ejecuta, sí o sí se va a ejecutar la segunda. Eso es lo que me dice el else. No sé si me entendió Sergio. Por ejemplo, si uso el else y el if se cumple, solamente Se ejecuta ah, la sentencia del if. y entonces al final no coloca por eso programa finalizado. O sea, eventualmente yo podría colocar, por ejemplo, el programa finalizado en un else, ¿cierto? Y si se ¿Mm? ejecuta el if, entonces se va a imprimir hasta acá, hasta la suma nomás. Entiendo. Porque se ejecuta o el if o el else, no los dos. Pero entonces ahí el programa consideraría que ya se terminó el código, ¿cierto? Sí, y eventualmente si fuese un else if y el else estuviese con el printf de acá de programa finalizado, esto no se imprime. Ok. Ya, me quedó súper claro, profe. Gracias. Ya. Acá Matías tiene una pregunta, no sé si le molesta que la diga en voz alta, pero dice, ¿se pueden definir todas las variables juntas o por los corchetes se tiene que hacer aparte? Eventualmente, en este caso conviene más aparte, porque si no me tendría que especificar, ingrese el valor de A, ingrese el valor de B, y después de eso, si la condición
Si el A vale 1, hacer la suma. O sea, en realidad ahí depende del tipo de problema que esté trabajando. Usted puede definir el A y el B antes del if o puede definir después o dentro de él. Ahí depende del tipo de problema solamente. No sé si le respondí la duda a Matías. Ok. Si alguien tiene una duda, me pregunta inmediatamente, ¿ya? Porque lo que estamos viendo ahora es súper importante para la tarea y para el test que viene. ¿Qué pasa ahora con el caso que mencionaba Sergio, de si tengo un if y un else? Dice, permite realizar una bifurcación ejecutando una parte u otra del programa según se cumpla una condición o no. O sea, si se ejecuta una parte, la segunda no. ¿Ya? Eso quiere decir el if else. Nuevamente entonces la forma en que uno le especifica en lenguaje C es if, la condición entre paréntesis redondos. Si es una sentencia simple, entonces no es necesario colocar la llave. Y ahora fíjense que en el else no va ninguna condición, porque el else se va a ejecutar automáticamente si es que no se ejecuta el if. ¿Qué pasa si tengo un bloque de instrucciones ahora, o de declaraciones, o de sentencias? Bueno, especifico cada uno con sus llaves correspondientes. O sea, en el if tengo llave y, cierto, considero todas las sentencias que sean válidas. Y también en el else tienen sus llaves propias y especifico todas las sentencias que sean válidas. Entonces, si yo, por ejemplo, agrego un if else, ¿cómo cambia el diagrama de bloques respecto, por ejemplo, al caso que está acá? ¿Qué le tendría que agregar a este para que fuese un if else? Entonces, por Otro ejemplo, bloque en la línea del no, en la línea del no, sí, dígame, no me alcanza a escuchar bien. otro bloque de otra sentencia, Claro, en la línea del no. que es lo mismo, ¿cierto? Que me está mencionando acá por chat, que me dice, ¿cierto? Eileen y Alexis, ¿cierto? Sería Se me como entiende acá programa y dice, finalizado. ¿cómo? Sería como si el else sería como programa finalizado, ya que como el no va directamente al final. Claro, pues exactamente, acá tengo otro bloque que va a ser la sentencia 2. Y eso sería entonces el if else, no es más que eso, ¿ya? Entonces, si se ejecuta la condición del if, entonces el else no lo pesco. Si el if no se ejecuta, se va a ejecutar sí o sí lo que esté en else, ¿ya? Joto. Entonces dice, las sentencias del if se van a ejecutar si la condición es verdadera. Y la del else se van a ejecutar si la condición del if es falsa. Entonces, por ejemplo, ahí ingreso dos números por pantalla, el A y el B. Dice, si ambos números son iguales, entonces en pantalla se va a imprimir son iguales. Y si esos dos números son distintos, y ese distinto yo no lo debo especificar como condición, se va a imprimir el else que está acá abajo. ¿Se fijan? Entonces, si no se imprime la condición del if, sí o sí se imprime la condición del else. O sea, por ejemplo, si ingreso un 4 y un 4, se imprime la condición del if, son iguales. Si ingreso un 4 y un 5, el if no se ejecuta y se ejecuta el else. ¿Dudas con eso? Profesor, Dígame. si el if se cumple y después se salta el else, si hay más código abajo, el programa sigue normalmente, ¿cierto? ¿Usted dice más código después del else? Sí. Sí, después se salta a lo que viene después del else nomás. Ah, Exacto. ok. Sí. Gracias. Entonces, por ejemplo, ahora que ya ustedes conocen cómo funciona el if, el else, y algunas sentencias que hemos visto pueden hacer la parte de la tarea de ingresar un valor, por ejemplo, y que ese valor esté dentro de un rango determinado.
Por ejemplo, veamos la tarea un poco. Por ejemplo, la tarea. ¿Se ve la tarea acá o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, acá dice, en la parte, estoy leyendo la parte 2, dice solicitar ingresar por teclado los parámetros de la celda, el voltaje de circuito abierto en condiciones estándar de operación. El rango permitido es entre 0.5 y 0.7. En el caso de que el valor ingresado no sea válido, se debe imprimir en pantalla el mensaje: el valor ingresado de voltaje es incorrecto, vuelve a intentarlo. O sea, aquí básicamente, ¿qué me está diciendo? Usted debe disponer de un if else. Si el rango está entre 0.5 y 0.7, se ejecuta lo que está en el if. Si el rango está fuera, en el else tiene que aparecer un printf que diga el valor ingresado de voltaje es incorrecto, vuelve a intentarlo. Ahora, ¿cómo yo verifico que un valor esté entre 0.5 y 0.7? Por ejemplo, si yo ingreso el 0.4, ¿cómo el programa va a saber que está dentro de ese rango? Tendría que hacerlo a través de una comparación. ¿Comparación de qué tipo? Sí, está bien. Aquí Felipe dice que tengo que ocupar un if, está correcto. Tengo que tener un if y un else. Entonces en el if puedo establecer esta relación. Pero esta relación, ¿cómo la establezco? Como condición del if. Exactamente. Exactamente. En una sola línea de código en ese caso. Entonces, por ejemplo, como menciona Felipe, si yo ingreso el valor A, entonces tengo que verificar que el valor A sea mayor o igual a 0.5 y sea menor o igual a 0.7. ¿Se fijan? ¿Se entiende eso, no? Sí, El valor que yo ingrese tiene que estar entre 0.5 y 0.7, o sea, tiene que ser mayor o igual a 0.5, pero menor o igual a 0.7. Por tanto, ahí deben ocupar un if, que es lo que está acá, ¿cierto? Que estamos viendo ahora. Pero además del if, en la condición tienen que especificar el operador, un operador lógico, en este caso un operador lógico de y también tienen que considerar un operador relacional, que puede ser mayor o igual o menor o igual. ¿Se fijan? Entonces ahí en la tarea, en esa parte, le estoy pidiendo que ustedes eh, ocupen operador relacional, ocupen operador lógico y ocupen una sentencia de condición. ¿Ya? Por ejemplo, la parte B, que dice también el rango de corriente, se hace exactamente de la misma forma. En la parte 3, donde dice el rango de radiación, exactamente de la misma forma. El de voltaje también. Perdón, el de temperatura también. Profe, esos corchetes que están cerrados indican que toma ese valor, ¿cierto? Exactamente, sí, sí, Ah, sí. ya. Toma el 0.5 y toma el 0.7. Por tanto, puede ser igual a 0.5 o mayor, o puede ser menor que 0.7 o igual a 0.7. Claro, cierto que lo que me indicaba acá Daniel, entonces, de ocupo el operador y el operador, cierto, if, o sea, el condicional if, el operador y también el operador de menor igual o mayor igual. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si yo quiero tener una serie de condiciones if else?
que es lo que típicamente uno denomina como if-else anidado. Por ejemplo, yo creo que se ejecute una condición. Si no se ejecuta una, creo que se ejecute otra. Si no se ejecuta ninguna de las dos anteriores, creo que se ejecute una tercera. Si no se ejecuta ninguna de las primeras tres, creo que se ejecute una cuarta. ¿Cómo lo podría hacer? Porque, por ¿Con un ejemplo, if dentro de en un el if if o no? else, dígame, sí, dígame. ¿Con un if dentro de un if? En ese caso tendría que ser un if dentro de un else. Porque en el caso if else común, si no se ejecuta la primera condición, se va a ejecutar la segunda. ¿Ya? ¿Y qué pasa si ahora, por ejemplo, dentro de este else escribo un if? Entonces, Ese si no if ejecutaría. claro, si no se cumple esa condición, la primera va a pasar a la segunda. Y eventualmente ese if que tenga, yo también lo puedo hacer con otro else más. Y dentro de ese else puedo copiar otro if. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, para evitar todo ese enredo que a veces provoca que la programación quede un poco desordenada y que el código no quede muy eficiente, se utiliza una notación bastante particular que nosotros denominamos if-else, que tiene la siguiente nomenclatura. Primero tengo el if y establezco una condición y las sentencias correspondientes. Luego especifico else if y una segunda condición. Eventualmente puedo tener una tercera condición, por tanto sería otro else if. Y finalmente, si no se ejecuta ninguna de las condiciones anteriores, escribo un else. ¿Ya? Y en el else entonces estaría especificando la sentencia que sí o sí se va a imprimir o se va a ejecutar si es que no se ejecuta ninguna de las anteriores. O sea, es como una extensión natural del concepto de if-else normal. Por ejemplo, como está acá. Entonces veo el primer if. Si la condición se ejecuta o sea es verdadera, se ejecuta la sentencia 1. Si esa condición es falsa, entonces se va a la segunda condición. Si la segunda condición se cumple que es verdadera, se ejecuta. Si se considera que es falsa, se ejecuta la tercera. Y así sucesivamente. Entonces puedo tener, por ejemplo, n else if en ese caso. ¿Entiendes? Vamos a utilizar esto en programación. El hecho de else o el hecho de if es else if. Ya se ha llegado. De hecho, la función que es la vamos a simplificar lo que está acá. Con otras condiciones adicionales. Entonces, quiero que vaya un if else. Por ejemplo, estoy introduciendo dos nodos. Introduzco el dato A, un valor, lo otro, y quiero que si los números son iguales, si uno es mayor que otro, si uno es menor que otro. Entonces, por ejemplo, si introduzco A y B son iguales, en pantalla se va a imprimir son iguales. Si esa condición no se entonces debo ver si A mayor. Si se ejecuta, y si esa mayor sea mayor que B, entonces se ejecuta la acción del else if que está acá. Si eventualmente no se cumple, entonces sí o sí se ve en la última condición que el A es menor que el B. Entonces, por ejemplo, ingreso 4. El 1 es igual a 4, no, por tanto este no se ejecuta. Luego, no, ¿es mayor que 4? No, por tanto se ejecuta. Por tanto, sí se tiene que ejecutar la última condición que dice que el 1 es menor o el A es menor que B. O sea, 1 es menor que 4. Si ahora introduzco, por ejemplo, 5. Entonces, el 5 y 3 son iguales, no, no son, por tanto, ejecuta. Luego, 5 es mayor que el 3, sí, se ejecuta. Por tanto, esta no se ejecuta. Es la simple la que está acá. Y finalmente, si el 4 es el 4, pues eventualmente, como el primer se cumple, no se van a ejecutar. Entonces, como este se cumple, entonces no se cumple el que está acá. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿Sí? En la tarea, he hecho que el del código tan eficiente y no. No, De todas maneras, tampoco Franny se. no, resto. Ok, ok. Entonces, permítame que supongamos que usted el código en media línea, por ejemplo, y el compañero lo hace en 80, pero los dos funciones. Ah, ok. Entonces, en este caso no me interesa la eficiencia, sino que sea de esas líneas que son indicadas. Me da lo mismo si las líneas son 100, son 200, 300, me da la misma necesidad. Yes. Ya vamos a un recreo porque tenemos que ir a las 6, 12. ¿Quién tiene alguna duda de qué aspecto de la materia que vamos ahora la tarea? ¿Sí, bien?
del lenguaje donde en la misma línea va junto el else, if. ¿Acá? Ah, sí, eso, es la cosa. Ya. ¿Por qué no va el else y no se pone una línea el if? Porque se pone usted hizo primero. Anda, por ejemplo, primero if, con else. Después de nuevo un if y un else. Se puede eso, sí se puede. Ah, ya. La forma de programarlo es más sucinta, es más corta y más entender en ese sentido. Ah, ya. Por ejemplo, tenemos esta acá, podemos hacer solamente con if. Ya. Por ejemplo, podemos hacer que no es tan complicado. Entonces, primero voy a definir dos variables flotantes. Ahí. Y voy a saludarles por teclado. Entonces aquí le guardo scan, porcentaje F, espacio, un porcentaje, coma, ampersand A, coma, ampersand B. Entonces aquí voy a colocar, pero eso era el caso solamente en if else. Entonces sí, en ese caso A es igual. Y a colocar cierto, yo siempre pongo a colocar llaves independientemente de ninguna sentencia o no. Voy a imprimir en pantalla, son A y B son iguales. Si hace eso, se va a la sentencia else. Y aquí en else puedo colocar un if